Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese veranito, ese calor, esas futuras o presentes vacaciones, espero? Bueno, todo siempre depende de cuándo y dónde estés escuchando este podcast. Yo ahora que estoy pasando los calores de Madrid, pues no puedo evitar pensar en ello, ni tampoco en mis futuros viajes como este verano que me voy a hacer la Transpirenaica. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de mí, tampoco vamos a hablar de viajes por Oriente Próximo y lo vamos a hacer con Xavier Vidal, que ha escrito un libro que se llama La sangre no arde, recientemente publicado, ahora en 2024, y que habla, bueno, de sus diversos viajes por estos países, por el Líbano, por Siria, Irán, Irak, Afganistán también, Arabia Saudita, países, bueno, que tienen situaciones convulsas en la actualidad o, bueno, más bien en la actualidad o en las pasadas décadas o en los pasados siglos realmente, en una zona del mundo, bueno, cuna de la humanidad, de las civilizaciones, pero que a la vez es una zona, pues, con mucha, digamos, resonancia histórica y conflictos. También, esa es la verdad, ¿no? Muchísima cultura, muchísima historia, pero bueno, una situación complicada. Y de todos estos destinos y de las experiencias que ha vivido en ellos y la gente que ha conocido sobre todo, vamos a hablar con Xavi, un viajero catalán que ha escrito 2 libros, el otro se llama Tripfulness, como su blog, que empezó en 2017. Y es una persona que, como nos comentará al principio, desde muy joven le ha gustado viajar, casi siempre de manera independiente, y sobre todo contactar y acercarse a las gentes de los países para conocer sus realidades. Hablamos de, bueno, ya os digo, sobre todo de Oriente Próximo, pero también de por qué viaja, de las decepciones viajeras que a veces nos hacemos, de los miedos, de muchos aspectos que van en paralelo, y también nos da, bueno, la opinión y nos cuenta mucho de esos países de los que muchas veces conocemos una parte o tangencialmente sus realidades por los medios de comunicación, que no siempre hacen un trabajo muy positivo o riguroso para ofrecer todas las miradas que se merecen, ¿no? Estos y cualquier otro país en realidad. Y nada, esto es lo que quería comentaros. Os voy a dejar la conversación que acabamos de mantener. Me ha entretenido muchísimo, me ha parecido muy interesante. Creo que Xavi habla muy bien y lo que ha contado es muy, muy interesante. El libro también lo leí y me parece bastante interesante también de que lo tengáis en cuenta por si buscáis una lectura sobre estos países, estas zonas para este veranito o para más adelante. Y nada, os voy a dejar con la entrevista para que la disfrutéis un montón. Un abrazo y, como pido siempre, por favor, si os ha gustado, compartidla o dejar algún comentario o enviársela, yo qué sé, darle al like o enviársela a alguien a quien creas que le puede interesar, que así hará que el esfuerzo que hago semana tras semana de publicar pues llegue un poquito más lejos. Venga, un saludo. Hola Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues nada, perfectamente y muy contento de conversar contigo porque tenía pendiente desde hace mucho tiempo en que, bueno, me enviaste tu libro, que por Ujú. cierto, felicidades, que sé Muchas que gracias. lo complicado que es escribir un libro y hoy, pues bueno, vamos a hablar de él, de los viajes que has hecho para documentar este libro, de tus libros, o libros, porque colaboras en uno y tienes otro propio, o sea, de tus otros libros Sí, y bueno, de tu vida viajera. Así que vale. muy contento y sobre todo, bueno, también me gustaría que para las personas que no te conozcan, tal vez empezar preguntándote, pues, ¿quién es Xavi Vidal? Ajá. Bueno, ¿A primero, quién tenemos ahí al otro lado del micrófono? ¿qué tal? Bueno, muy contento y muy agradecido también de que, Un bueno, placer. de esta conversación, ¿no? De que me invites al podcast.
Pues soy Xavi Vidal, nací en el año 78 en Barcelona. Mi pasión viajera viene, yo creo que de cuando tendría pues 14, 15 años, que con mis padres y mis hermanos cogíamos el coche y nos íbamos pues por toda Europa, que nos recorrimos prácticamente entera en coche. Qué guay. Y desde entonces pues no ha ido menos la pasión viajera. Después pues viajas con los amigos haciendo Interrail, he viajado un montón pues solo. No sé, es una de mis pasiones, y a nivel, digamos, pues de estudios y tal, pues me licencié en comunicación audiovisual en el año 2000 y en historia del arte, bueno, en humanidades, especialidad de historia del Ujú. arte en el 2003. Y nada, he tenido y sigo teniendo pues diferentes trabajos relacionados con el mundo viajero. Escribo algunos artículos para el suplemento de viajes del periódico de Cataluña. Llevo la comunicación de Loana Travel, que es una agencia de viajes especializada en el Golfo de Guinea. Y pues sí, he escrito un par de libros. El primero hace 3 años se publicó, Tripfulness, sobre mis viajes a Europa del Este y África y un poco de Asia también, con reflexiones viajeras. Y el libro del que supongo que hablaremos más, ¿no? Pues se publicó el año pasado, La sangre no arde, sobre mis viajes a Oriente Medio. Y nada, muy, muy agradecido, Pablo. Nada, un placer. Oye, quiero empezar preguntando por qué viajas, o sea, ¿qué es lo que define o motiva esa pasión por recorrer el mundo? Esto es una pregunta que intento contestarme a veces también en los libros. Siempre pongo un apartado de reflexiones viajeras al final, y una de las cuestiones es eso, el por qué viajamos, ¿no? Eh, pues no lo sé, no lo sé. He viajado mucho y aún no sé por qué. No sé si es que es como aquello del pájaro, ¿no? Que canta porque es feliz o es feliz porque canta. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Viajas porque eres feliz o eres feliz porque viajas? Eh, ¿Viajas porque te da la felicidad? ¿Viajas porque te aburres? No lo sé. Yo supongo que es una cuestión de curiosidad. Desde pequeño tengo inquietud por conocer el mundo, eso es lo que te comentaba. Cuando iba con mis padres ya a los 14 años, pues me ponía a mirar la guía de Alemania y quería ver tal catedral o tal cuadro en no sé qué museo. Pues bueno, porque supongo que soy de naturaleza inquieta y me gusta ver la diversidad del mundo no sé, supongo que es un tema de eso, de Ujú. curiosidad, de inquietud. Sí, Creo, quizás no lo sé, la verdad. ya. Sin embargo, mira, en tu libro mencionabas la vanidad, ¿no? Que te preguntabas a veces si la mayoría de las veces la curiosidad no es más que una vanidad, que se quiere saber solo para hablar de ello. Mm, Eso es un poco autocrítico, ¿no? Sí, podría ser, pero pensándolo bien es esto. Cuando viajaba con mis padres no quería hablar de ello. Pero sí que es verdad que, sobre todo con el tema de las redes sociales, pues parece que lo que estés viviendo en un viaje lo tengas que decir, ¿no? Evidentemente no viajas para decirlo, para publicarlo, para que se entere la gente, pero a veces corres el riesgo sí, de cierta vanidad, pero no es tanto para hacer difusión, sino porque yo creo que hay una parte y esto hago autocrítica mía y autocrítica del mundo de los viajeros, una parte de soberbia, creo yo, ¿no? Tendimos como y sentirnos como un poco superiores, ¿no? Parece que la gente que no viaja no sé, no vive, dicen, no, si no viajas no vives. Oye, no sé, ¿por qué no? Puedes Ujú. descubrir el sentido de la vida pues teniendo otras aficiones, ¿no? En este sentido yo creo que viajar, no sé, lo sobrevaloramos nosotros mismos, incluso elevándolo a la categoría de manera de realización personal, ¿no? Que no digo que alguien se realice de esta manera, pero es que parece que vayamos dando consejos de sentido de la vida, y que si no viajas no vives y no estás vivo, y estas historias que yo, al menos yo no comparto, y veo mucha soberbia ahí, ¿no? Mm, Ya por no hablar de ¿cuántos países he estado? 100, ostras, solo, pues sí, yo he estado en 120, pues no es una ya, buah. competición, pero este tema aparte, yo creo que hay cierta soberbia viajera. No sé, habrá quien encuentre el sentido de la vida pues jugando a petanca, coleccionando sellos, y son maneras tan válidas como la nuestra, ¿no? Entonces, no sé si vanidad, pero sí que hay un poco de soberbia en el tema viajero. Sí, No sé bueno, si lo mira, compartes comparto tú o si lo totalmente. ves. Sí, sí, no, no, totalmente esta última cosa que dices, oye, a lo que nosotros nos hace feliz es viajar, pues viajemos, pero no esperemos
que a todo el mundo, que sea la herramienta eso de realización, a alguien Claro, puede eso, jugar petanca, como decías, o cocinar, o leer, o yo qué sí. sé, que Es lo es que importante es que vamos cada haciendo un uno... poco proselitismo, ¿no? Y a mí esto no sé, no me gusta, no me gusta. Cada uno Bueno, que, pues, realice igual lo como hacen como quiera. algunos, ojo, Sí, sí, no, que no, sí, sí, yo creo que lo ni hacen tú, ni algunos, pero yo, ni mucha otra gente, lo que pasa es que como que nos toca más la fibra esa gente, ¿no? sí, Que cuando lees sí, en gente sí. que opina de esta manera. Sí, y el problema es porque es un tema, digamos, cuantificable. Es decir, puedes hacer una comparativa. ¿Cuántos países has estado? ¿En 100? ¿O cuántas veces has estado en este sitio? ¿O cuántas experiencias has vivido? ¿No? Que ahora es experiencias. Claro, en el momento en que se puede cuantificar, se compara. Y cuando comparas, pues inevitablemente estás por encima o por debajo. Es decir, si se hace una reunión de viajeros que han viajado mucho, se queda fuera gente que también es viajera, pero no ha viajado tanto. Entonces, ya por comparativa, hay una parte de soberbia. Si hay un congreso no sé, de cardiólogos, por decir algo, ¿no? Sí. O eres cardiólogo o no eres cardiólogo. O sea, no puedes ser menos cardiólogo que un cardiólogo. O lo eres o no lo eres. Entonces, ahí no hay comparativa. Por lo tanto, al no haber comparativa, no hay soberbia. Eh, No, yo creo que no sé si me he ahí explicado, pero es un poco ahí el tema. más o menos lo he pillado, pero yo creo que en todos los ámbitos, desgraciadamente, es el ego humano que nos hace compararnos, ya sea en los que levantan pesas, en los cardiólogos o en los músicos. No, no, yo Sí, ahí, mira, estaba muy de acuerdo contigo, totalmente. Y yo, por ejemplo, no sé los países en los que he estado y en 10 minutos los cuento. O sea, no es que ya. no quiera, no es que no sepa en cuántos he estado, es que no quiero contarlos Es porque que no te no interesa quiero que se tampoco. No. convierta en una herramienta de eso, de clasificación, Sí, que para exacto. mucha gente lo es, ¿no? Es como cuantos más has viajado, mejor viajero eres y no hay Ujú, mejores o peores, yo creo, en ese sentido, ¿no? ya, Yo creo que hay gente más respetuosa y menos respetuosa y comportamientos éticos y otros que no, en todos los ámbitos, ¿no? Pero, exacto. joder, Sí, nos hemos metido en sí. un mundo, bueno, eso, de la competencia. Pero yo Ujú, creo que es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y el viaje, como es un bien de consumo ahora, más que otra cosa, pues es para sí. presumir, ¿no? Y yo creo que ahí es donde lo que tú estás diciendo, ¿no? Que el viaje para mucha gente se ha convertido eso en algo vanidoso, algo de bueno, de mostrarse ante los otros, más que demostrar el mundo. Que yo, por ejemplo, yo viajo para conocer el mundo, pero Ujú, para mí sí, y yo creo que un poco tú también, nos gusta compartir lo que descubrimos, pero no por vanidad, sino por... Hay mucha gente que no va a poder viajar como tú has viajado a Afganistán o a ujú, Siria o a Omán, yo qué sé, que no ujú. pueden o no quieren, pero Sí, con tus viajes y tus escritos estás haciendo que conozcan esos países, ¿no? sí. Entonces, creo que hay esa parte que no es vanidad, que es, bueno, el afán de comunicar, de Sí, dar a conocer. sí, sí, pero incluso a mí, de verdad que cuando me invitan a una charla, a una conferencia, o incluso este programa, me da como, no vergüenza, pero pienso, no sé, sí, me da pena la gente que quiere viajar y no puede, entonces se lo explico, pero tampoco lo hago por esto, porque entonces pareceré que soy, no sé, no, no lo hago por esto. Y es por esto, precisamente, que en mis libros intento hablar, evidentemente, de mi viaje, porque es mi viaje, pero que no sea lo más importante, es decir, que sea simplemente el medio para hablar de los países y sobre todo de la gente de esos países, ¿no? Es decir, porque pienso que mi viaje en sí, pues, ¿qué más le importa a la gente si he cogido este bus o si he comido no sé qué? Que evidentemente lo pongo, ¿no? Pero yo creo que no es lo más importante. Lo más importante porque entonces te estás poniendo a ti como el centro, ¿no? Mm. Lo más importante es, creo, hablar de los países mediante los países, no mediante tú mismo. Y sobre todo la gente de los países, que es esto. En el libro es una recopilación de testimonios de gente, sobre todo, que me voy encontrando en los viajes, ¿no? Porque de alguna manera la gente siempre tiene historias que contar. Un país te puede decepcionar. Y esto también es un poco un tema que trato en los libros, en la parte de reflexión, ¿no? Sobre la decepción. Vamos con expectativas a un país y entonces te sientes decepcionado porque no es
tan bonito como te pensabas o porque la gente no es tan hospitalaria. Bueno, el problema no es el país, el problema eres tú, que ibas con expectativas. No, Sí, no sí, querías sí. conocer un país, lo auténtico, pues el país es tal cual. El país no tiene la culpa de que no te haya gustado, es tu problema. Entonces, el país, en este sentido, si vas con expectativas, que creo que es un error, pero es inevitable por otro lado, pues te puede decepcionar, pero la gente no decepciona nunca. Es decir, todo el mundo tiene historias que contar, ¿no? Y en Oriente Medio, que es sobre el que trata mi último libro, pues las historias son apasionantes, porque todo el mundo ahí, y como estamos viendo en las noticias cada día, es víctima de un conflicto, ¿no? Entonces, hables con quien hables, pues es víctima o del régimen de los ayatolás en Irán, o fue víctima de Saddam Hussein, o de la guerra de Siria, etcétera. Entonces, poner a la gente como punto central, digamos, del relato viajero, yo creo que es mucho más interesante que ponerse a uno mismo, por supuesto. Xavi, tú has viajado por los 4 continentes y este último libro, que se llama La sangre no arde, que no lo Ujú, hemos mencionado hasta ahora, es verdad. sobre todo está centrado en Oriente Próximo. Ujú, Y bueno, también hay los países más cercanos al Cáucaso, Chipre en el Mediterráneo, o sea, hay un poco esa zona del mundo que ahora está desgraciadamente, bueno, ahora en las últimas décadas ujú. se podría decir tan de actualidad o históricamente siempre está de actualidad porque siempre Sí. están pasando cosas. ¿Cuándo empiezas tú a visitarla? Porque eso, has viajado desde joven, ¿cuáles fueron tus primeros contactos con esa parte del Sí, mundo? es que de hecho a lo que a mí me pasó yo creo que es lo que le pasa al 99% de los viajeros, que es, pues empiezas viajando por Europa, o al menos yo creo que debería ser así. Bueno, debería, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero en el sentido de que primero conoce tus raíces, ¿no? Tu cultura. Entonces, viajas por Europa, por lo que te comentaba, que antes los billetes de avión eran mucho más caros, cogíamos el coche con mi familia y nos íbamos por Europa. Entonces, conoces Europa bien, a fondo, que de alguna manera también es lo cercano. Primero tienes que conocer lo más cercano y luego ya, pues, el paso típico, ¿cuál es? Pues irse, pues, a Marruecos, Egipto, ir un poco más allá, te vas a Nueva York. Todo el mundo ha hecho este proceso, ¿no? O te vas a Japón o a Tailandia, al sudeste asiático, etcétera, ¿no? Y lo que hay en medio, digamos, lo que está ahí, ¿no? El Oriente Próximo este, es como que todo el mundo se lo salta. Yo también. Con mucho, pues eso, vas a Egipto o a Jordania. Entonces, pensé, ostras, pero si, de hecho, si quieres empezar por lo cercano, eh, Oriente Medio realmente es muy cercano. Es decir, nuestra tradición cristiana viene de ahí, ¿no? Incluso la filosofía se inventó ahí, en Asia Menor, en Tales de Mileto. Es decir, es algo que no es exótico. Y pensé, hay que conocer esto porque es también algo cercano. Lo que pasa es que lo asociamos con Islam, y es así, y es un error, porque es mucho más, ¿no? O incluso peor, lo asociamos con mundo árabe, cuando también hay el mundo otomano, el mundo persa, que estamos viendo ahora con el tema de Irán. Por lo tanto, pues decidí viajar al Líbano y a Irán. Pero en este Ujú. momento, hace 3 o 4 años, no era con la intención de hacer toda esa zona. Quería ir al Líbano, que para mí era, pues, un país pues, mediterráneo, con raíz bizantina, ¿no? Parte cristiano, y luego quise ir a Irán, pues eso, tampoco no para conocer Oriente Medio. Para mí era como un país de Asia Central, de raíz persa, que relacionaba casi más con Uzbekistán que con Irak, para entendernos. Eh, Continué viajando por ahí, fui a Omán, que para mí tampoco era Oriente Medio, aunque evidentemente Ujú. lo es. Era un país, pues, un poco así raro, un poco friki y tal. Y ya dije, bueno, ya se ha acabado, ya he ido mucho por la zona, he visto muchas mezquitas y tal, y me fui a Serbia, pero para querer cambiar, y viajando a Serbia vi que en Serbia había mucha relación también de Oriente Medio, ¿no? Estuvieron los otomanos, la guerra de Yugoslavia era una guerra también interreligiosa, con mucha componente étnico, como la que acababa de haber en el Líbano, nada, un año antes, se acabó en el 90. Entonces pensé, ostras, Oriente Medio me está llamando mucho, y es cuando volví ya para visitar, pues, Afganistán, Arabia Saudita, Irak, etcétera, y ya con la intención, sí, de escribir un libro sobre la zona. Pero mi primera intención no era viajar ahí para conocer la zona a fondo, era más para ver, pues, países de esa región, pero más bien sueltos, y entre los que no encontraba un vínculo entre sí, que luego, hilando y tal, pues sí que hay muchos vínculos. Hay Armenia y Afganistán, que parece que no tengan nada que ver, o Chipre o Arabia Saudita, están muy relacionados por 2000 años de imperios que han
a los que han pertenecido conjuntamente, ¿no? Entonces, es una zona realmente muy apasionante y llena de tópicos que no son verdad. Y esto es una de las cosas que más me ha sorprendido viajando por ahí. ¿Cuáles serían algunos de estos tópicos que más has tenido que rebatir cuando le cuentas a la gente que no sea tan viajera, tal vez, que has Bueno, estado en países de esta región? a ver, digamos, el tópico a nivel más así, ¿no? Evidentemente, ya lo sabemos. La mala imagen que tienen esos países, la peligrosidad de los países, etcétera. Evidentemente, ir a Teherán ahora es peligroso, sí. Ir a Siria hace 15 años lo era, sí, pero yo nunca he ido a estos países estando en guerra. Son países que realmente, no te diré que no son peligrosos, porque si hay guerra es que son peligrosos, pero tiene una mala imagen que parece que da a entender que todo el mundo es malo allí, ¿no? Y también este tópico de la hospitalidad en el mundo árabe, eso sí que lo he podido ver. Bueno, el mundo árabe, el mundo persa, son los pueblos más hospitalarios del mundo. Ahí me he sentido muy bien acogido y entonces ves el error de que la gente asocia a los gobernantes con los gobernados, ¿no? No tiene nada que ver el pueblo de Irán, que es un pueblo culto, abierto, con el régimen de los ayatolás, ¿no? Que no tiene nada que ver. O los afganos, por ejemplo, el 95% no apoya el régimen de los talibanes. Pero claro, por los medios de comunicación, por la desinformación o por lo que sea, pues tendimos a asociarlo y eso es un error, ¿no? Y esto es uno de los lugares comunes que más, pues, más yendo ahí puedes rebatir, ¿no? Y otro es eso, es que se asocia mundo Oriente Medio, Oriente Próximo con Islam, ¿no? Incluso con mundo árabe. Primero, que ahí sí, hay los árabes, pero luego hay dos grupos étnicos importantísimos que no son árabes, que son los otomanos, ¿no? Los turcos y los persas. Y de hecho, gran parte de los problemas actuales es que estos tres grupos, bajo otras nomenclaturas o bajo otros imperios, el safávida, persa, los árabes, etcétera, pues llevan 2000, 3000 años luchando entre ellos. Pero es decir, no es una zona homogénea en cuanto a grupos étnicos. No todos son árabes ahí, ¿no? Es decir, hay musulmanes que no son árabes. Y luego, por otro lado, también al asociar esa zona a Islam, evidentemente es la religión mayoritaria, pero el cristianismo nació allí, ¿no? Es decir, es más cristiano Oriente Medio, digamos, casi, que Europa. En Europa, evidentemente, está más extendido, pero de alguna manera no es ajeno a Oriente Medio. Entonces, no podemos disociar tampoco Oriente Medio de cristianismo, y cristianismo es nuestra cultura, por lo tanto, es algo que también rompe el tópico, ¿no? Ahí no son todo árabes, hay otros grupos étnicos y evidentemente hay otras religiones. Y es por eso que he incluido Chipre o Armenia en el libro, porque tienen un papel fundamental y son países cristianos. O sea, Oriente Medio no es sinónimo de Islam. Oye, y claro, es casi imposible generalizar porque, como bien has dicho, has estado por muchos países en situaciones muy diferentes, pero ¿eres optimista un poco en el desarrollo bueno, de la situación y de la Ya, gente, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Has hablado de Afganistán, has hablado de Líbano, has hablado de Irán, de Irak, que también has estado varias veces, no sé, o sí. sea, No lo soy, pero de una manera fundada. No lo soy porque ellos no lo son. Es decir, cuando hablas con la gente de allí, eh, son muy pesimistas. Y además es que te lo dicen. Llevamos 2000 años o 3000 años, casi desde que pues, los macedonios lucharon contra los persas, ¿no? Hasta ahora mismo. Luchando con guerras, ¿no? Y todo el mundo me decía lo mismo, fuera un iraquí o fuera un saudí, me decía, es una pena porque las guerras es entre hermanos, ¿no? Es que es una guerra de hecho, Caín y Abel, la historia de Caín y Abel creo que está basada en Damasco, o sea que ya desde tiempos bíblicos hay luchas ahí entre hermanos. Judíos, musulmanes y cristianos vienen todos del mismo tronco, son religiones abrahámicas. Entonces,
con las cruzadas, cristianos contra musulmanes, luego ahora, ¿no? Judíos contra musulmanes, pero es que dentro de los musulmanes, los chiitas contra los sunitas, y dentro de los mismos sunitas, los otomanos contra los saudíes. Entonces, ellos mismos te dicen, siempre habrá guerra aquí, petróleo aparte, porque lo del petróleo ya fue para acabar Claro, de claro, sí, incendiar, y sí, nunca sí. mejor dicho, la situación, pero como son luchas entre hermanos, están en su sangre, están en su ADN. Y yo soy muy pesimista, pero no porque sea pesimista de naturaleza, que lo soy, porque ellos mismos te lo dicen. Y yo preguntaba a la gente, oye, ¿aquí habrá paz? Y dice, no, vamos a estar siempre en guerra, porque es como son desde la familia y la familia está ahí siempre, pues vamos a estar siempre en guerra. Y les preguntaba, pues, ¿cuál será la próxima guerra? Y un sirio me decía, pues la próxima guerra será entre otomanos, o sea, entre los turcos y los saudíes, ¿no? Es decir, las dos potencias sunitas por el control de la región. Hablaba con un anciano en Mosul, en Irak, y me decía, no, la próxima guerra será entre Irán y Arabia Saudita, es decir, la potencia sunita contra la potencia chiita. Al final no han acertado, porque la próxima guerra es entre judíos y Sí, persas, ¿no? sí. Es decir, ellos mismos te dicen que siempre va a haber guerra. Entonces, si ellos no son pesimistas, los que estamos fuera no lo podemos ser. Ya, lo que pasa, bueno, por suerte también y alguna, o sea, que también hay luz y hay esperanza y hay iniciativas chulas, ¿no? Recuerdo haber leído en el Líbano, había una ONG en Trípoli, si no recuerdo mal, Sí, exacto. que estaba como dedicada a tender puentes entre los barrios sunitas, alawitas, o sea, no hay esa resignación, yo creo, ¿no? Hacia el conflicto, hacia la guerra. Creo que debes haber conocido muchos proyectos como este o Sí, gente como eso fue muy positiva, interesante. ¿no? Sí, sí, eso es muy interesante. Además, es un centro, es una ONG, March Lebanon, que está justo en medio de los dos barrios que estuvieron enfrentados, pues no tiene nada que ver con la guerra civil que hubo entre el 75 y el 90, fue en este siglo. Entonces, es una ONG que está en medio de los dos barrios y tiende puentes y tal, ¿no? Pero, sinceramente, es que yo creo que es muy minoritario. Evidentemente, la gente lucha, ¿no? Y la revolución de los velos en Irán, es decir, en todos, bueno, y las famosas primaveras árabes fueron movimientos prodemocráticos, ¿no? Pero yo creo que son movimientos, digamos, muy minoritarios y muy sociales, que representan realmente el espíritu del 90% de la población, y eso es que es verdad. Entonces dices, ostras, pues hay luz, ¿no? Porque la gente no se resigna. No se resigna a vivir mejor, pero yo creo que sí que están resignados, es decir, en sus países, en sus barrios, etcétera, pero sí que están resignados al hecho de que a nivel, digamos, regional, habrá guerra ahí siempre, porque además es que siempre la ha habido. Las grandes potencias siempre se han enfrentado ahí de forma indirecta, ¿no? O sea, desde la misma guerra de Afganistán en los 80 con la invasión soviética, no fue más que una forma de guerra fría entre Estados Unidos y la URSS, y luego Siria igual, los dos luchaban ahí, pues el Estado Islámico contra los pro al-Assad, pero de alguna manera una guerra entre Irán y China por un lado y Occidente por otro. Es decir, hay movimientos sociales, la gente no se resigna, o sea, el 95% de las mujeres en Irán no quieren llevar velo, pero están resignados a nivel, digamos, regional general, de que siempre haya guerras. Luego puedan, pues, conseguir derechos democráticos, como han conseguido las mujeres en Arabia Saudita, o como yo espero que consigan en Irán. En Afganistán sí que lo veo más difícil, pero digo, me refiero a nivel bélico, ¿no? Ujú. Eso sí que yo creo que no tiene solución. Ya. Oye, ahora estaba pensando que has hablado con mucha gente. ¿Hablas árabe o persa No, o no, no, alguno de no. los idiomas de allí? ¿Cómo te No, me comunicas con la gustaría. gente? Digo algunas palabras de esto de supervivencia básica, ¿no? Pero no, no, no lo hablo, y me gustaría mucho, la verdad. ¿Cómo te hablabas con la gente allí? En inglés, sí. Ya. En inglés, sobre todo los jóvenes hablan inglés, sí. Mm. ¿Y cómo te gusta moverte? O sea, ¿cuál es tu manera de moverte bueno, cuando viajas? Bueno, en transporte público, sobre todo. Sí. Es una manera de moverse que te permite interactuar con la gente, conocer a la gente. Oman sí que lo hice casi todo a dedo, ¿no? Haciendo autostop, pero los otros países es en transporte público, y
es muy fácil moverse por ahí. En Líbano, en Irak, por ejemplo, hay los garage que se llaman, como son como estaciones, y hay vehículos que hacen la función de taxi compartido. Cuando se llenan, pues salen hacia el destino que quieras y ya está. Es decir, yo creo que es una buena manera de conocer mejor el país moviéndose en transporte público, porque además es que hay otros sitios, África pues es más difícil, pero en Oriente Medio es muy fácil hacerlo. Entonces, sobre todo esto, en taxis compartidos, en minibuses, todo transporte público. Sí que ha habido países que has tenido que recorrer con agencia, Afganistán creo, si no me equivoco, o Siria, ¿no? Países en Siria, los que era sí. como obligatorio o recomendable, pero eso también, viajar con un guía también, yo creo que si el guía es bueno, aporta muchísimo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y yo he viajado por África con guía porque también es la mejor manera de conocerlo. Si no, pues no tienes acceso a ciertas ceremonias o a ver ciertas tribus. Esto es verdad. Afganistán fue por una cuestión, primero, evidentemente, de seguridad y segundo, porque de facilitar trámites. Necesitas unos permisos para visitar cada una de las provincias. Entonces, si vas con un guía, pues es mucho más fácil conseguirlo, porque si no, la verdad es que es un poco difícil. Y en el caso de Siria al menos cuando yo fui hace 4 años, es una cuestión de obligatorio. Es decir, después de la guerra sí que se permitía, pero creo que asesinaron a unos turistas, creo que alemanes o algo así, entonces lo prohibieron y por ley tienes que ir con agencia, ¿no? Y evidentemente yo soy partidario de coger un guía porque hay momentos en que es necesario y aprendes más y te abre muchas puertas, es decir, no me cierro, ¿no? No hay ningún problema. Pero incluso en Afganistán, pues con guía, íbamos que fui con unos compañeros, con taxis y con transporte público, digamos, ¿no? En Siria no, eran porque, digamos, coger un pack, pues ya vas con transporte privado. Pero no, evidentemente no hay que cerrarse a nada en este Ujú. sentido. Parece que Sí. no soy dogmático de no, solo No, vas sí, por sí, libre sí. y tal. Oye, un guía no deja de ser alguien de allí, por lo tanto estás interactuando con alguien de allí que conoce mucho mejor el país que tú, ¿no? Y Sí, sí, sí. en estos lugares no te va a llevar a los sitios turísticos, porque no hay sitios Que casi turísticos, no hay, ¿no? claro. Entonces es diferente, sí. Sí, oye, y me llama la atención, bueno, llama la atención, preguntarte por Omán, ¿no? Que es un Ujú. país que es como en una isla, más o menos se podría decir en la situación política de esos países que has vivido, porque es como de los pocos que no tienen conflictos internos o Sí. externos, al menos evidentes. Ujú. ¿Qué crees que de repente hace que un país de la zona sí esté tan tensionado y otros no? Pues, la verdad es que no lo sé de forma, digamos, no sé si la respuesta es la correcta. Y de hecho, uno de los motivos por los que fui allí fue precisamente esto, para saber por qué allí no pasaba nada, ¿no? Eh, Primero, y quizás es esta la respuesta, pero no lo sé, es porque ahí no son ni sunitas ni chiitas, son ibadíes. Es una tercera rama del Islam, ¿no? Que es mucho más modesta y tal. Pero luego piensas, esta gente tiene mucho petróleo, por muy ibadíes que sean, si tienen pasta van a hacer también rascacielos como en Dubái, pero no lo han hecho, ¿no? Hubo una... era un país muy cerrado, hasta mediados del siglo XX, y luego al descubrirse petróleo y tal, no se les ha ido la olla, ¿no? Haciendo grandes edificios y tal. En esto quizás sí que el carácter de la gente es así. Entonces, eh, viven bien. El problema es verdad que cuando hubo la primavera árabe en todos los países hubo revueltas y tal, pero aquí, pues como muchos se quejaron de que el petróleo había subido y la gasolina en lugar de valer 30 céntimos valía 50, ¿no? Entonces creo que hubo 2 muertos o algo así en las revueltas. La verdad es que no lo sé, porque viven bien, entonces no tienen problemas. Ya sé que no es una explicación realmente con demasiada profundidad geopolítica, pero es que tampoco no lo sé, porque el hecho de que sean IBA-10 no creo que sea este el motivo. Mm, Ya. sí que han reclamado Mm. algo de mejoras a nivel esto de económicas y tal, pero ya están satisfechos con lo que tienen y realmente es un país muy interesante que se sale de la norma esa. De hecho, las Ya. conversaciones estas de paz, ¿no? Que se están haciendo en Oriente Medio se hacen ahí, como un país neutral. Entonces ya dice bastante, es como una especie de Suiza, ¿no? De la zona, que
está ahí, no se mete con nadie, no se casa con nadie, entonces no tiene problemas. Mm. Oye, de los países que has visitado, hay varios que me suscitan mucho interés. Siria, yo tuve la suerte de conocerlo antes de la guerra civil, Irán también, pero Irak, por ejemplo, no he estado y Ajá. creo que era un país, bueno, en los 70, como, bueno, como Irán, ¿no? Súper avanzado, muy progresista, muy dinámico. Sí, sí. ¿Y cómo es el Irak de hoy en día? Porque después de la guerra que hubo allí contra Irán primero y luego con la invasión estadounidense y el derrocamiento de Saddam y tal, Ujú. ¿cómo se ha estabilizado? ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día en Irak? Que además tiene como dos partes, ¿no? La parte kurda y luego el federal. Sí, ¿Cómo es viajar hoy y qué nos encontramos en I- Irak? Irak es un país que está, lo que tú dices, era el país más avanzado de Oriente Medio a mediados del siglo XX. eh, Educación obligatoria para todo el mundo, o sea, todo el mundo, la alfabetización era casi total, pero es verdad, le dio por invadir Irán, ¿no? Al señor Hussein, lo empalmaron con la invasión de Kuwait, luego los Estados Unidos les invadieron ahí y entonces hubo una guerra civil, es decir, llevan pues eso, 45 años de guerras y es un país, primero, devastado y destrozado. Segundo, es un país que ellos mismos también depende de si eres chiita o sunita, porque ahí están divididos y en este sentido es muy interesante, ¿no? Porque Irak en este sentido es como muy representativo de Oriente Medio. Hay chiitas y sunitas casi a partes iguales. Entonces, es un país en este sentido desgobernado. No solo porque hay chiitas y sunitas a partes iguales, sino porque los turcos meten mano ahí, Estados Unidos mete mano ahí, Arabia Saudita mete mano. Entonces, lo que está diciendo, depende de si eres chiita o sunita, pues puedes estar de acuerdo en que comparado con lo que hay ahora, Saddam Hussein era bueno, ¿no? Porque, bueno, era un dictador, pero al menos había estabilidad, o no, y es peor aún el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, es una lástima porque es un país, primero, muy, muy interesante y hospitalario, también de los más hospitalarios de la región. Segundo, es un país, como decía, muy representativo de Oriente Medio, porque hay chiitas y sunitas casi a partes iguales, hay cristianos también, como en Oriente Medio hay cristianos y ahí hay cristianos, hay la parte, como dices, kurda, que es la del norte, por lo tanto a nivel étnico también es muy interesante por la diversidad que hay, y es un país evidentemente muy, muy, muy importante a nivel histórico, porque de hecho la tesis del libro, del centro del mundo, de alguna manera nace porque el centro del mundo empezó allí porque la civilización empezó allí, ¿no? En Mesopotamia. Entonces, Mesopotamia, a nivel sí. histórico, es un país, digamos, fascinante. Hablábamos de la proximidad de Oriente Medio, que la gente ve como algo lejano y realmente es algo próximo, y no solo a nivel religioso y filosófico, sino también a nivel de nuestro día a día. Es decir, Mm. la civilización nació allí, lo cual quiere decir que allí se inventó la arquitectura, se inventó la agricultura, se inventó el dinero, se inventó la escritura. Por lo tanto, es el inicio de todo Irak. Entonces, todos un Mm. poco lo llevamos dentro y gracias a ellos la sociedad, o llámalo como quieras, es como es. Por lo tanto, es un país fascinante que pobre está hecho polvo después de casi 50 años de guerra, muy hospitalario y que yo invito a la gente a ir porque es muy, muy interesante. ¿Se puede mover uno relativamente fácil y con seguridad por el país o hay mucha Hay muchos tensión controles, todavía sí. latente y demás? Sí, este es bueno, es lo que digo. Claro, hay muchos controles militares cada 20 kilómetros prácticamente, porque además el problema es este, que hay el ejército, la policía, hay las milicias chiitas, las milicias sunitas. Digamos, cada región está gobernada por milicias chiitas o sunitas o por el gobierno. Entonces, cada 20 kilómetros hay controles, no hay problema. Enseñas el pasaporte, si tienes el visado en regla, continúas, incluso los policías son muy amables y todos son seguidores de la Liga Española de Fútbol, pues el fútbol es un tema siempre que te agiliza trámites burocráticos, ¿no? El Barça, Madrid, tal, bueno, tira para adelante. Claro, hay tantos controles, entonces piensas, ¿hay controles porque no es un país seguro o como hay controles es un país seguro? Esa es la duda que tienes, pero yo no percibí ninguna sensación de inseguridad. También es verdad que la inseguridad
de alguna manera es algo subjetivo, pero se puede ir sin problemas por todo el país moviéndote en transporte público, pasas estos controles, se superan sin problema y ya está. Es un país que está estabilizado Mm, hasta que Israel le dé para, por invadirlo, ¿no? Pero ya. a día de hoy es un país seguro y muy interesante de visitar. Ujú. Oye, ahora se me viene un poco a la cabeza una reflexión de las que hacías en el libro sobre el miedo, ¿no? Porque viajar a estos países, a ver, mm, tiene una parte de incertidumbre, una parte de riesgo, una parte de aventura. ¿Sientes miedo antes de partir? Bueno, siento más que miedo, eh, pienso, ¿por qué me voy? Si se está muy bien en casa, pero me vaya a Afganistán o me vaya a, no sé, a Londres, da igual. Es como en el momento en que hacemos algo tan poco animal como es ponernos en peligro, aunque no tenga por qué pasar nada, y con esto me refiero, pues, salir de nuestro, es estado de seguridad, que es nuestro hogar, Ujú, ¿no? mm, Pues ya tienes miedo, porque es más probable que te pase algo fuera de tu casa que en tu casa, ¿no? Eh, por lo tanto, la sensación de miedo casi que la tengo siempre, pero es más, por quién me manda a mí irme con lo bien que se está en casa. Pero ya te digo, no es un tema de Oriente Medio, no. Es un tema de cómo soy yo antes de un viaje. Pero nunca he tenido miedo de ir específicamente a Oriente Medio porque si voy es porque sé que es un país seguro, vaya donde vaya. Como comentaba antes, no, nunca he ido a un país en guerra. Cuando fui a Siria ya se había acabado la guerra. Cuando fui a Irak ya se había acabado la guerra. Cuando fui a Afganistán, parece una paradoja, pero el régimen de los talibanes ha estabilizado el país. Antes, con la invasión de los Estados Unidos, había atentados cada día. Ahora no. Lo mm, que pasa es que, ujú, claro, salta la noticia, han matado a tantos turistas en Afganistán, ¿no? O una explosión en Bagdad, que de hecho esto ya ni pasa. Y dice, ostras, todo el país es inseguro. No, y también les parece que hace un tópico, un lugar común, pero aquí en Barcelona Rambla, pues los yihadistas mataron a 17 personas y en Madrid ya no digamos, y en París y en Bruselas y en Londres. Es decir, eh, mm, casi que estadísticamente hay más atentados fuera de esa zona, en estos momentos me refiero, en los últimos sí, 5 sí, años, sí, sí. que en esa región. Por lo tanto, yo nunca seré tan imprudente como para ir a un país en guerra. Siempre que Mm, voy es porque es un país que está estabilizado y, lógicamente, y mucho menos, voy ahí porque esto te lo han dicho, por la adrenalina, ¿no? A mí la mm. adrenalina me da igual, no voy a visitar esos países no sé, porque me aburro y quiero sentir peligro. Al contrario, voy a esos países porque me parecen interesantísimos desde un punto de vista cultural, histórico, porque quiero hablar con la gente, etcétera, pero no para sentir adrenalina, no sé, no voy ni en moto, imagínate, o sea, y nunca he hecho puenting ni historias de estas, o sea, eh, Sí, sí. cuando te acusan de, es que te vas ahí porque te gusta el riesgo, no, en absoluto, en absoluto. Mm. Oye, quería preguntarte algo, bueno, compartirte una sensación que tengo yo cuando he viajado, ya te digo, por Irán, sobre todo hace muy poquito por Pakistán, Ujú, un poco de incomodidad respecto a mi presencia allí como hombre frente a la situación de las mujeres y a la ujú, imposibilidad yo de, por ejemplo, eso en Pakistán era tremendo, de hablar con las mujeres, salvo en zonas muy concretas que igual eran ismaelitas, otra rama del Islam, ¿no? Más sí. progresista o más abierta, eh, como que, bueno, incluso en muchas regiones del oeste de Pakistán son, bueno, las mujeres van con el burka, son pastunes Sí, y comparten los valores con los afganos. Entonces, a mí eso me produce mucha, bueno, malestar, ya. sinceramente, Ujú, no solo por el hecho de no poder comunicarme con la mitad de la población, que ya que es ya. bastante triste cuando lo que queremos muchas veces las personas que viajamos es hablar con la gente, ¿no? Como tú dices, Ujú, pero encima por ver una situación que yo creo que no es muy equilibrada, ¿no? ¿Cómo te ya. sientes tú cuando viajas por estos países? Sí, tengo la misma sensación, pero de nuevo, no hay que generalizar lo que dices. Pakistán es muy difícil hablar con mujeres. En Irak me costó mucho también. Yo creo que no hablé con ninguna. En cambio, en Arabia Saudita, que parece que no,
sí que hablé con mujeres y sin problema. En Irán, por supuesto, es lo que te digo, Sí, aunque sean musulmanes, la mentalidad persa no tiene nada que ver con la sí, árabe. sí, sí. Puedes hablar con mujeres sin problema. Y evidentemente sitio, el peor sitio para hablar con mujeres, porque directamente está prohibido, es Afganistán. Que allí es que no puedes ni tener contacto visual con una mujer. Y por eso fue, esto lo explico en el libro, ¿no? La experiencia de visitar una escuela clandestina en Kabul. Las mujeres tienen prohibido estudiar desde que los talibanes volvieron al poder. Visitar una escuela, hablar con ellas, que está prohibido, y escuchar sus deseos, sus sueños, diciendo que están poniendo en riesgo su vida, pero porque quieren ejercer su derecho de estudiar. Esto fue, yo creo que el mejor, el momento más emocionante de todos mis viajes por Oriente Medio. Sí, sí, Entonces, sí. sí, es lo que dices, una situación incómoda que a nivel de viajero también fastidia, porque tú quieres empaparte de todo, ¿no? Y conocer el país no es solo ver los monumentos o las maravillas naturales, es la gente, y la mitad de la gente son mujeres. Entonces, cuando no lo puedes hacer, es como que te queda cojo la visita a un país. Y he hablado desde un punto de vista, evidentemente, ya totalmente egoísta, porque ellas lo tienen mucho peor. Entonces, claro, por ejemplo, eso, Afganistán, que está prohibido, pues poder hacerlo fue un muy buen momento viajero. Pero es lo que tú dices, es una situación muy incómoda, pero que también es que hay que separar por países. En Arabia Saudita es relativamente fácil, aunque parezca mentira. En Irán lo es fácil porque tiene otra mentalidad, pero en cambio, pues en Irak es muy difícil, o Pakistán, lo que decías tú. Entonces va por países, no se puede generalizar tampoco toda la región ahí. Ya, y luego, claro, a veces uno se plantea si hacer boicot o no, ¿no? A los países, esos países semidictatoriales, y ya no estoy pensando solo en ese, ¿no? Estoy, no sé, en Myanmar o Cuba, que al final, no sé, que son regidos por dictadores, pero luego, claro, por otro lado, si haces un turismo más o menos responsable y sensible, al final, estás digamos, apoyando más a la población y a la Sí, gente que tiene negocios locales y más que al Estado, ¿no? Y al régimen autoritario. sí, el mismo que te dice que te vas a Afganistán porque te gusta la adrenalina, es el mismo que te dice que te vas a Afganistán y entonces legitimas al gobierno de los talibanes, ¿no? Es lo que tú dices, no tiene nada que ver. Esto quiere decir que estás asociando gobernantes y gobernados. Precisamente en los países dictatoriales, y casi todos lo son en esa zona, sean dictaduras eh, religiosas como en Afganistán o en Irán, o dictaduras monárquicas, o como Arabia Saudita, o dictaduras militares como era Siria hace poco. La gente está en contra del régimen. Entonces, no puedes legitimar algo que la gente está en contra. O sea, tampoco les estás apoyando, pero si ellos mismos te dicen te agradecen que vayas porque así se habla de la realidad y se rompen los tópicos, etcétera. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Si están agradecidos de que les visites, pues hombre, no lo estarás haciendo tan mal. Y ya te digo, no creo que estés legitimando un régimen cuando la gente que vive ahí no tiene la culpa de que ese régimen sea así. Claro, la rabia ahí, la impotencia es que, bueno, el cambio solo va a venir de ellos. Yo es lo que creo, pero, ostras, es que no tienen, no te diré las herramientas, no te diré las armas, pero tienen pocas herramientas, ¿no? Es que difícil combatir Bueno, contra una dictadura, y eso lo sabemos en España, que tuvimos 40 años a Franco aquí sí, subyugando a la población, pero allí también, no sé, pero igual, sí, menos. claro, pero es que también esto es un debate interesante. Incluso cuando he hecho algunas de las presentaciones de mi libro, he hablado de este tema, y les he puesto el ejemplo de Arabia Saudita, que es una dictadura, y yo he hablado con gente allí, y la gente te dice: es que aquí queréis imponer la democracia, ¿no? Y no entendéis que la democracia pues será un sistema que os funciona a vosotros, porque lo tenéis desde hace pues, 3.000 años o lo que sea, con los griegos, pero nosotros tenemos otro sistema. La democracia funciona en los estados, y los estados es algo ajeno a nuestra historia realmente. O sea, los estados de Oriente Medio son entes, todos los estados son entes artificiales, ¿no? Pero bueno, en Europa la mayoría de estados son estados-nación que tienen pues 200, 300 años, etcétera, ¿no? Allí
se formaron de forma artificial después de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, y además lo hicieron los occidentales. Entonces, primero les impusimos un sistema administrativo de estados que ellos no era natural para ellos, porque ellos se rigen por sistemas de familias, castas, tribus, etcétera, y además les queremos imponer un sistema, digamos, político de democracia cuando los mismos saudíes te dicen: aquí somos una dictadura, es verdad, nadie ha escogido a nuestro rey, pero es de nuestra familia, es de nuestro linaje, por lo tanto sabemos que lo hará bien y nos está bien. Entonces, yo decía esto en las presentaciones y mucha gente se me echaba encima, ¿no? Oh, estás legitimando una dictadura. No, simplemente digo que a lo mejor no todos los sistemas funcionan en todos los lados, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar desde dentro. De nuevo, no se puede generalizar. Los persas tienen otra mentalidad más occidental en este sentido. Ellos sí que quieren una democracia, pero el mundo árabe es muy diferente. Se rige pues eso, por sistemas de castas ya desde la época de que eran pastores, ¿no? Entonces, a lo mejor no quieren una democracia, ¿no? Lo que quieren, pues simplemente, pues eso sí, más derechos sociales, porque la influencia de Occidente es fuerte, pero hay que también mirar bien el tema este, ¿no? Y yo te digo, no quiero ni tener problemas, ni que la gente se piense que estoy legitimando a las dictaduras de ahí, No, no, pero sí, simplemente sí, que hay que te entender entiendo. que no diré que es su ADN y tal, pero bueno, y tampoco diré aquello de que es su cultura, pero que no es fácil, lo digo ahí, porque es otro sistema, que les estamos intentando imponer uno que no le es natural para ellos, ¿no? Hmm. Bueno, a lo mejor tú me dices, bueno, y aquí tampoco era natural la democracia, antes se iban todos a palos, ¿no? O lo que sea, no lo sé, pero que hay gente, no le diré que le está bien las dictaduras, pero bueno, no sé, a los chinos muchos les estará bien la Sí, dictadura sí, que es, claro, ¿no? claro. Porque les funciona a nivel económico el país, no lo sé. Mm. No, ahí me gusta mucho esta reflexión, sí. Y aquí, fíjate, aquí, bueno, teníamos los reyes absolutistas antes de otras Exacto. opciones democráticas y aún los tenemos, no nos los hemos quitado todavía de Exacto, encima claro. del todo. Sí, sí. Estamos en elecciones de democracia y a mí me gobierna un rey que no he elegido, ¿no? Si te pones Sí, así, que te dirá, no, es que la Constitución, nada. La Constitución tampoco la voté yo, porque nací en el claro. 68. O sea, Sí, sí. imagínate, ¿sabes? Sí. Oye, eres un amante del arte, como ha quedado reflejado, yo creo, de la historia. ¿Qué se siente cuando llegas a ciudades míticas? Yo qué sé, Damasco, Shiraz o Herat, yo qué sé, Mazar y Sharif, ¿no? Resonantes de historia, de la ruta de la seda, de civilizaciones anteriores y te las encuentras, bueno, no sé, ¿hay alguna que te haya bueno, Sí, decepcionado? No, no, ya sé que esa palabra ya, igual no, no, no es la no, que buscamos, pero tienes razón. No, no, a ver, a nivel realmente, digamos, a ver cómo lo explico esto. Lo que son mezquitas pues de Herat o de Bagdad o de Damasco, para mí han sido muy interesantes, pero no desde un punto de vista artístico. Es decir, son bellísimas, ¿no? Disfrutas de su estética, pero para mí es una, digamos, materialización, lo veo como una materialización de su religión. Y eso es para mí lo más importante. Es decir, veo las mezquitas como algo, digamos, más antropológico o que te explica la realidad del país, es ujú, decir, la realidad religiosa del país, que en esos países es lo mismo. Pues eso, este mausoleo chiita, ¿no? Están adorando a Hussein, mártir de tal. Lo veo más esto desde un punto de vista, digamos, de interés histórico y religioso que desde un punto de vista artístico. ¿Por qué? Porque yo estudié historia del arte y todo el mundo estudió historia en bachillerato, pero ahí no ujú, estudias el arte islámico de esas zonas, ¿no? sí, Estudias el arte islámico mucho pues de Córdoba y de Granada, pero no de esas zonas. En cambio, desde un punto de vista artístico, pues me ha fascinado más pues ver Persépolis, porque eso sí que lo estudias, ¿no? En las civilizaciones persas y tal. Esto sí que lo estudias cuando eres pequeño. O los zigurats de Uruk, porque estudias Mesopotamia, ¿no? En bachillerato. Entonces, lo que sería, digamos, el arte islámico, no lo he valorado tanto desde un punto de vista artístico, sino más desde un punto de vista, pues, religioso, ¿no? Ha sido más lo arte pre-islam lo que he valorado desde un punto de vista estrictamente de historia del arte.
Xavi, estamos hablando mucho de esta región del mundo, Ujú, de Oriente Próximo, básicamente, de la que has hablado en tu libro La sangre no arde. Pero como decía, aparte de un libro colaborativo que hiciste también con otros escritores de la Asociación de Viajeros de Altafulla, es tu, digamos, segundo libro individual. ujú. El primero se llamó Tripfulness, como tu podcast. ¿Qué Sí, te anima a... Uy, como tu web. como la web, sí. Sí, sí. ¿Qué te anima a escribir, a sentarte bueno, a narrar historias? Además, ese libro fue geográficamente muy diferente. Sí, yo la verdad es que no me acuerdo por qué empecé con el blog que se llama esto, trifunes.com. Lo empecé creo que en el 2017 o algo así, porque esto es bastante curioso, no lo sé. A mí, yo tengo dos grandes aficiones, ¿no? Parece que me desvíe del tema, pero yo creo que es para llegar a este punto, que es viajar y escribir sobre viajes, ¿vale? Y escuchar música y tocar música. Yo toco la batería, ¿no? Entonces, a los, pues eso, 14, 13, 14 años, me entraron estas dos pasiones, ¿no? Una de ellas la vi como factible, que sería lo de la batería, ¿no? Dije, ostras, escucho música y me puse de forma autodidacta a tocar la batería y pensé, ostras, esto lo puedo hacer y además, para tocar en un grupo, pues se necesitan otros miembros, ¿no? Entonces dices, bueno, yo toco, pero si no me sale bien, pues otros me ayudarán, etcétera, ¿no? Es decir, veía como algo factible pasar de la idea a la realización, ¿no? De la idea de tocar la batería a ser batería, ¿no? En cambio, lo de escritor, y creo que aún me pasa, yo creo que aún tengo el síndrome del impostor, lo veía como algo difícil, es decir, como si fuera no sé, un sistema de castas de la India, ¿no? Que eres de tal casta o no la eres y no puedes pasar de una a otra. Para mí, si tenéis que ser escritor para escribir. Parece una chorrada, ¿no? Pero entonces lo veía como, y como no soy escritor, pues Sí, no sí, sí. escribo. Y entonces Entendido, sí. digo, ostras, pero me gusta escribir, pues va, haré el blog, ¿no? Que total es como, bueno, no es publicar un libro, porque realmente solo puedes publicar si eres escritor, no sé, tenía esta mentalidad, estos prejuicios, este freno, no sé. Pero fue cuando el COVID, que estaba en casa y digo, bueno, tengo los artículos del blog, ¿por qué no escribir un libro, no? A lo mejor sí que puedo ser escritor, no sé. Y le di forma, los modifiqué un poco, escribí nuevos, los viajes que hice en la época esa del COVID, que fue pues Bulgaria, Albania, Sudán, etcétera, ya los escribí pensando en que irían a un libro, no a un blog, y fue por esto, fue como una cosa más progresiva y a nivel concreto, a raíz del COVID, pues estar en casa y digo, pues escribo un libro con material que ya tenía, ¿no? Y me gustó, fue bien y entonces ya decidí escribir el segundo de La sangre no arde. Que si no me equivoco, bueno, este primer libro ya va por la segunda edición El de o más Truthfulness. incluso. Sí, Sí. sí, sí, la verdad es que, y mucha gente, claro, que compró el primero, pues ya me conocía y he comprado el segundo, y gente que me ha conocido con el segundo ha comprado el primero, ¿no? Y se lo ha leído después, o sea, la cosa se ha retroalimentado bastante. Ujú. Y la idea es, el segundo libro respecto, o sea, el primero es como un poco el origen, la raíz que luego desarrollaría. En esencia es lo mismo, es hablar de los sitios, dando importancia a los sitios más que a mí mismo, con un apartado final de reflexiones. Solo que este segundo de La sangre no arde, pues quizá está más documentado, porque yo creo que para disfrutar de un lugar hay que estar informado y conocerlo. Y para entender Oriente Medio hay que estar muy documentado, porque si no, no solo no lo entiendes, sino que directamente no lo disfrutas. Entonces, el segundo libro sí que sigue un poco la estela del primero en cuanto a estilo, pero más desarrollado. Y el primero es Sí. también más general, lo que decías, pues abarca más países, no una zona concreta como el segundo. Me parece haber leído en algún sitio que a ti te gusta leer libros y documentarte, pero no libros de viaje, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo te documentas bueno, antes de tus viajes? eh, Leo muchos libros de historia de los países, de antropología, de religiones, etcétera, y también tengo por costumbre leer como mínimo un libro de algún novelista de Ujú. ese país, porque también es una manera de entender el país, ¿no? Mediante la escritura de alguien de ese lugar, porque estos, los
me estoy dando cuenta que la literatura de los países colonizados por europeos huyen mucho de la ficción y tienen muchísima, no influencia, porque son ellos, ¿no? Sino que hablan mucho de sí mismos. Por lo tanto, o sea, tú puedes leer una novela de ficción de un novelista español y no tiene nada que ver con la cultura de allí. Allí, en la literatura africana, la literatura de Oriente Medio, de forma explícita o implícita, habla de esos lugares. Entonces, es una manera también de conocerlos. Pues Xavi, el tiempo vuela. Escuchándote me he pasado un buen rato. Me ha parecido súper interesante lo que hemos hablado y nos has contado de Oriente Próximo y del libro que ha servido un poco como excusa para nuestra conversación. ¿Dónde pueden encontrar la gente más, dónde pueden comprar los libros o encontrar más información de ti, de tus futuros viajes, en fin, un poco todo Bueno, para quien quiera pueden mirar saber y mi conocerte mejor? Instagram, que es Streetfulness, y los libros pues que están en Amazon y pues en varias librerías de España. En Madrid están en La Desnivel, en Barcelona en el Altair, en Málaga en Mapas y Compañía, en Valencia en Patagonia. Es decir, físicamente están en bastantes librerías de España. Pues oye, ahí que nos vemos ojeando tu libro en las librerías, que es el mejor y el sitio más inspirador para, los que nos gusta leer y más literatura de viajes, que ha sido un placer conversar contigo hoy aquí. Muchísimas gracias por el regalito de esta hora de conversación Igualmente, muchísima Pablo, un suerte. placer y muy agradecido de que me hayas invitado a este fantástico podcast. Venga, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.